Cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Yolanda Méndez Cerquera, licenciada en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y español, especialista en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés, especialista en TICs aplicadas a la enseñanza y maestrante en educación. En este momento me encuentro vinculada con la Universidad Nacional Abierta a Distancia como tutora de medio tiempo y en esta oportunidad vamos a ampliar algunos conceptos que tienen que ver con el paso 3, que es el diagnóstico, y específicamente con el planteamiento del problema y con los objetivos. Vamos a iniciar leyendo algo que dice Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, y él se basa en Richard Grenell. Él dice esto: un planteamiento del problema es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos por convicción, pero sin un mapa detallado y preciso. Y de algo tenemos certeza, es que deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar. Yo creo que no pudo describir mejor lo que es el planteamiento de un problema en una investigación cualitativa. Bueno chicos, en cuanto al planteamiento del problema, por lo general se empieza a hablar de ese problema a nivel general, a nivel mundial. En el siguiente párrafo, ya cuando lo estamos redactando como tal, en el siguiente párrafo se delimita hasta llegar al contexto inmediato, al caso específico, mencionando el grado, la asignatura. Es muy importante que mencionemos los porcentajes, los datos, las estadísticas que está presentando ese problema, ¿sí? Mencionar cómo ha evolucionado ese problema, cómo repercute ese problema en la educación o en el desarrollo de nuestros estudiantes, por ejemplo, cómo repercute en el siguiente año escolar, en el siguiente semestre o en el siguiente nivel si estamos hablando de un curso, ¿cierto? Bueno, y esas consecuencias, bueno, no nos olvidemos que debemos plantear y debemos mencionar el por qué, ¿cierto? El por qué y las consecuencias, es decir, esas consecuencias y esas causas se obtienen a través de la observación, de las entrevistas, de las encuestas. Si nosotros aplicamos pruebas escritas también, nos va a ayudar mucho a identificar esas causas y esas consecuencias. Bueno, el planteamiento se trata de describir una situación. No es solamente decir, este es mi tema y ya. Debemos presentar el problema en su ambiente natural, ¿ok? Como lo dice la diapositiva, dice: el planteamiento del problema se hace de manera deductiva. ¿Qué es deductivo? Cuando nosotros escribimos un párrafo, ejemplo, un párrafo de manera deductiva, empezamos con la idea principal y luego lo vamos desglosando. Así mismo sucede con el planteamiento del problema, ¿listo? Bueno, entonces en resumen hasta el momento, el planteamiento se empieza de una idea, ¿cierto? Nosotros plasmamos una idea, pero se tiene que profundizar, ¿cierto? Y mirar a nivel macro. Entonces, vamos a nivel mundial, a nivel macro, luego a nivel país, luego a nivel regional y luego a nivel de grado, a nivel de escuela. Y esto a través de los hallazgos a partir de esa observación. Chicos, una cosa que es muy importante, ya cuando nosotros abordemos otra investigación más adelante, no solamente nos sirve en este momento, sino más adelante, cuando emprendamos esta aventura de la investigación, y es que nosotros cuando vamos a hacer observación en un aula de clase, debemos desarrollar una astucia y unas estrategias específicas para poder identificar el problema, para alcanzar esa información que no es visible o que no está allí puesta sobre la mesa, porque resulta que algunos colegas, algunos docentes son muy celosos con sus clases y ellos sienten cierta incomodidad, ¿cierto? Entonces, es posible que ustedes se encuentren con una clase perfecta. Es porque el docente, hasta cierta manera, él como que ha querido crear que el ambiente funcione de manera perfecta, sin problemas, de hecho preparar a los estudiantes antes de nuestra llegada. Es igual como cuando nosotros vamos a recibir una visita en nuestra casa, ¿cierto? Nosotros organizamos la casa, la limpiamos porque queremos mostrar nuestra mejor imagen. Lo mismo sucede en este caso. ¿Listo? Bueno. Sampieri nos invita a que en el planteamiento del problema tengamos un propósito central, unos objetivos, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, la conveniencia, si conviene realmente esa investigación, ese estudio o no, y la exploración en las deficiencias de ese problema. Pero para llegar a eso nosotros debemos tener en cuenta, obviamente,
la muestra, describir la muestra, describir dónde se va a hacer la escuela, describir la escuela, decir el año en que se va a desarrollar el grado, los maestros que están llevando a cabo los procesos de aprendizaje y enseñanza en la institución, la asignatura. Bueno, tenemos que tener todos esos datos y eso se obtiene a través de las entrevistas, la observación, las notas, los mapas, las grabaciones, ¿cierto? Bueno, después se empieza a abordar y a conocer unos conceptos y nos tenemos que empapar de esos conceptos a través de una revisión de la literatura, lo cual va a resultar o va a acabar en un marco teórico bien fuerte. Ojo muchachos, porque esa revisión de literatura debe ser bien fundamentada. Y cuando yo hablo de bien fundamentada, para que me quede bien fundamentada es porque yo he sido muy responsable y yo he desarrollado esas habilidades de lector crítico, porque resulta que en internet nosotros encontramos mucha basura y ustedes lo saben. Entonces debemos ser muy responsables a la hora de buscar esa información. No lo podemos hacer a través de cualquier blog, debemos recurrir al Google académico, al repositorio de la universidad o al repositorio de otras universidades, ¿cierto? Verificar que esa información sea, es decir, validar esa información, que sea real, que sea una información del producto de otras investigaciones. Cuando yo hago una revisión de esa literatura, me sirve para detectar conceptos claves, ¿cierto? Para tener ideas sobre la recolección de datos y el análisis de esos datos, pero eso obviamente sucede más adelante. Vamos a identificar retos de otros estudios, es decir, vamos a identificar cómo otros investigadores, cómo otros docentes afrontaron ese problema, ¿cierto? Si mi problema es similar al problema que el otro planteó. Bueno, y chicos, para esto hay que leer muchísimo. Yo le tengo una mala noticia a los que no les gusta leer, porque para eso hay que leer mucho y precisamente cuando coloqué este título de revisión bibliográfica, yo busqué unas imágenes que me ejemplificaran qué es lo que hay que hacer o a dónde yo voy a llegar. Y aquí yo creo que no lo puedo expresar mejor. Así como ustedes ven esa cantidad de libros, así es que nosotros nos vamos a ver literal. Si queremos hacer una buena revisión de la literatura, ¿cierto? De esa literatura que me va a servir para formar y para fortalecer y para construir ese marco teórico. Y no, yo decido si soy el personaje del lado izquierdo o del lado derecho. Muy posiblemente la estudiante, la investigadora del lado izquierdo, muy posiblemente ella no fue organizada, puntual, rigurosa en su investigación. Y muy posiblemente la del lado derecho me expresa tranquilidad, ¿cierto? Porque fue organizada, fue puntual, llevaba unos archivos organizados en cuanto a la revisión de su literatura. Bueno, antes de continuar, yo quiero que ustedes tengan muy claro algo. Dos verbos que debemos tener muy presentes y es comprender y examinar. Yo debo comprender esa población a la que yo llegué, ¿cierto? Yo debo comprender esa idea. Por ejemplo, mi idea es promover pensamiento crítico, o mi idea es la dislexia en mis estudiantes, o el problema de mis estudiantes en cuanto a su habilidad de speaking, o cómo yo puedo lograr la implementación, o qué pasa con la implementación de las herramientas tecnológicas en X o Y clase, o puedo también, la idea puede ser, o el tema puede ser relacionada a las actitudes de mis estudiantes, ¿cierto? Yo debo comprender, a partir de esa idea, de ese tema, comprender mi comunidad, los estudiantes, la muestra, y luego debo examinar, debo escudriñar a través de esa revisión de literatura, ¿cierto? Para yo descubrir nuevos conceptos para poder comparar, analizar, diseñar. Bueno, continuemos. Resulta, hijos, que ustedes, en este paso, ustedes deben diseñar un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Algunos de ustedes me han manifestado que se encuentran un poco como angustiados, agobiados, porque no saben cómo hacerlo. Esto es muy sencillo. Nos vamos a enfocar primero en el árbol de problemas. Es simplemente
lo primero que tengo que hacer es redactar el problema y tengo que mirar esas causas que han llevado a cabo, o sea, por qué ese problema se ha dado y las consecuencias, ¿sí? Los resultados. ¿Qué va a pasar, qué está pasando y qué va a seguir pasando si el problema continúa y no llega a un buen docente, un docente asertivo, un investigador, intenta darle soluciones al problema? Entonces vamos a empezar con esto. Aquí yo lo que hice fue traerles un ejemplo que yo que yo creé, que yo me inventé. No está perfecto, pero es un acercamiento a cómo lo podríamos hacer. El problema es, los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Rafael Pombo presentan marcadas dificultades en sus habilidades de habla a la hora de comunicarse en inglés. Resulta que este problema se ha podido generar porque la intervención pedagógica de los docentes favorece escasamente el desarrollo de habilidades de speaking en los estudiantes, porque el contenido de los lesson plan no reflejan, es decir, el diseño de esos lesson plan no reflejan unos pasos adecuados y un desarrollo, una promoción de esas habilidades, ¿cierto? O por el poco, escaso o nulo uso de los medios tecnológicos y audiovisuales que favorezcan ambientes de aprendizaje significativos. Y todo este problema puede desembocar en ¿qué? En que mis estudiantes sientan desmotivación, frustración frente a los procesos, frente a la asignatura como tal. El uso de la lengua restringido y limitado, únicamente estructuras gramaticales, y una baja autoestima de mis estudiantes frente a resultados de pruebas, llámese ICFES, llámese CAES, llámese pruebas internacionales cuando ellos, por ejemplo, van a aplicar una beca, ¿cierto? Entonces aquí les dejo este ejemplo para que ustedes lo analicen. Es simplemente un ejemplo. Continuamos. Aquí tenemos una ficha. Es como una ficha que podemos tomar es como una plantilla. No es obligatorio, es simplemente a modo de ejemplo, donde nos sirve mucho para seguir como unos pasos, ¿cierto? A la hora en que tengamos que redactar nuestro planteamiento del problema. Ubicamos los objetivos, el tiempo del problema, si es investigación-acción, si es de tipo etnográfico, etc. El problema de estudio, describimos el contexto, describimos esos datos, ¿cierto? Y sobre todo, ¿qué instrumentos vamos a utilizar para recolectar esos datos? Si es a través de entrevistas, encuestas, pruebas. Bueno, continuamos. Importante esta slide o esta diapositiva, hijos. Es importante que ustedes diferencien o encuentren la diferencia entre objetivos y propósitos, porque con mucha frecuencia los confundimos o pensamos que es lo mismo. Los objetivos es qué voy a investigar. Me voy a permitir leer, perdón. Los objetivos es qué voy a investigar. Tiene que decir, el objetivo tiene que decir o recoger que voy a construir conocimiento respecto a algo, el tipo de conocimiento que voy a construir, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Los objetivos particulares o específicos deben estar estrechamente relacionados con el general, debe ser una derivación del general. Con frecuencia uno encuentra que los objetivos particulares o específicos van por un lado y el general va por otro. A veces pareciera que los objetivos específicos hacen parte de otra investigación. Ojo con eso. Los propósitos es el para qué, a quién le va a servir, cómo lo voy a aplicar, los beneficios, quiénes se van a ver beneficiados con esto. Y una vez yo termine mi investigación, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Se va a quedar ahí? ¿O a quién le va a servir? ¿Listo? Bueno, chicos. ¿De dónde o cómo nace mi objetivo? ¿Cómo? ¿De dónde? De una pregunta, de mi pregunta, del planteamiento, del problema, ¿cierto? De ahí nace mi objetivo y mi objetivo general me permite desglosar, o de ahí se supone que nacen mis objetivos específicos. Ya vamos a ver unos ejemplos. Dice, los objetivos me ayudan a ponerle límites a la investigación. Ojo, chicos, ojo. Ahí es donde nosotros llegamos a la delimitación, que es tan importante en una investigación, porque si yo no delimito, pues simplemente el estudio o la investigación se me hace inalcanzable. Por eso hay que delimitar, porque no es igual hacer una investigación en mi colegio con mi grado y grado específico que hacer una investigación con los estudiantes de toda Colombia. Ojo. Estos me dicen lo que se va a alcanzar y esas respuestas ayudan a construir las conclusiones. Ojo, chicos, los objetivos específicos
se pueden responder a través de esas bases teóricas, ¿sí? A través de esos conceptos que yo